Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, hermanos, nuevamente muchas bendiciones. Gracias doy a Dios nuevamente cada vez que me da el privilegio de dirigirme a ustedes para continuar en la predicación de la palabra. Ya en este segundo mensaje del día domingo, en lo que a mí corresponde, desde luego, porque hemos tratado de duplicar los mensajes de tal manera que vamos a tener 8 cada domingo, con el propósito de mantener al pueblo ministrado con la palabra, ¿verdad? El día de ayer ya tuvimos la bendición también de que todo el día prácticamente fue de la alabanza, alabar al Señor, ya desde las casas tratándole de hacer más y más interactivo y en vivo, y también la enseñanza de la misma. Pero hoy, más que todo, sin dejar por un lado ni la oración ni la alabanza, pues nos hemos concentrado en la predicación de la palabra. Ok, usted se recordará que hemos estado hablando de los libros. Basado en Apocalipsis 20, 12 al 15, hemos encontrado que ahí dice que se abrieron los libros y el libro. Los pone aparte, en uno es en plural, los libros y el libro. Contando todos los libros que hemos ido analizando mientras vamos conversando con ustedes, nos hemos encontrado con 14 libros y uno aparte, ¿verdad? En total serían 15 libros. El libro de la vida, que sería el básico en donde el Señor dijo que nosotros teníamos que estar contentos de saber que nuestros nombres estaban inscritos en ese libro. Importantísimo, ¿verdad? Por eso es que siempre hacemos la invitación para que la gente, al aceptar al Señor Jesucristo, debe de saber que su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Empezamos a platicar también del libro de las obras. Hemos conversado que hay obras, mientras hemos ido abundando en detalles y espigando, hermano, algunas cosas que habíamos dicho desde antes, otras que hemos ido aprendiendo en el camino, que hay obras buenas, obras malas, que hay obras ergón, hay obras copiado, que es el trabajo que uno hace sin satisfacción, las obras copiado. Y entonces, al hacerlas sin satisfacción, probablemente no son las obras que Dios había predeterminado o de antemano para que nosotros hiciéramos. También más o menos conversamos de que la sangre de Cristo, bendita sangre, tiene muchas funciones. Lo primero es salvarnos, limpiarnos de nuestros pecados, hacernos reyes y sacerdotes, darnos espacio para entrar al lugar santísimo. Eso es lo que dice la Biblia, que por su sangre tengo yo libertad para entrar en el lugar santísimo. Y otro montón de cosas extraordinarias más, me limpia de pecados. Pero según Hebreos, también dice que nos hace aptos para toda buena obra. Eso es importante también, porque al hablar de obras, el libro de las obras y las obras ergón, copiado, de todas estas, debemos de recordar estas palabras. Dentro de eso dijimos que habían obras de las negativas, y hablamos de las obras de la humanidad, de las obras de Jezabel, de las obras de los nicolaitas, de las obras del diablo, de las obras de las tinieblas, de las obras impías. Bueno, todo eso es una temática amplia y que de alguna manera ya la hemos ido conversando. Pero le pusimos una pausa al libro de las obras en el entendido y prometiendo que quizás los hermanos de la revista nos van a ayudar para finiquitar el tema, primero Dios. Y entonces nos hemos ido trasladando a ver otros libros. Solo déjenme hacer una breve recopilación y juntamente con la lectura, aquí en la pizarra, acompáñenme. Vamos a ver los libros, para los que no lo han visto, aparte de que les hemos hecho algunas modificaciones. En medio, pues podemos ver el libro de la vida, que como le digo, es el más importante, porque si uno está inscrito ahí, se salvó. Si no está inscrito, se perdió. Entonces de nada servirían los demás libros, al final de cuentas, ¿verdad? Y al empezar acá,
sería el libro de las memorias, libro de los fieles, libro de las obras, libro de la profecía, el libro de la verdad. Ahí tienen los versículos bíblicos. Más adelante le voy a poner entre la pantalla entera para que usted le tome una fotografía y posteriormente la pueda chequear. De una vez lo puede hacer ahí. Libro del pacto, libro de la ley, vamos por acá, ¿verdad? Libro de la ley, libro de la vida del Cordero, libro de las lágrimas, este está en el Salmo, en el Salmo 56:8, libro de los que temen al Señor, el libro de Jehová, libro de las guerras del Señor, libro de los vivientes, interesante también, y por último, el libro de los justos. Todos estos son, de alguna manera, libros que tenemos que ir analizando. Son libros que verdaderamente nos corresponden saber a grandes rasgos de qué se trata. Bueno, voy a medio borrar acá para que no se me quede manchada la pizarra y ahí pusimos unas libreras al fondo por si todavía bajamos otros libros, ¿verdad? Porque mientras vamos conversando, van apareciendo algunas veces algunos otros libros. Pero en el primer mensaje empezamos a hablar del libro de los que temen a Jehová. Y llegamos a la siguiente conclusión. Me voy a basar otra vez aquí a la pizarra, porque esto ya se lo había enseñado, se lo había mostrado, no enseñar. Se lo había mostrado. El libro de los que temen al Señor lo íbamos a dividir en 3 partes. Número 1, el perfil de los que temen al Señor. Número 2, los beneficios de temer al Señor. Y número 3, el aprendizaje del temor del Señor. La parte de acá es la más extraordinaria, ¿verdad? Porque esa se la adjudican todos. Cuando leen, aleluya, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y esta persona se atribuye, se adjudica que él teme al Señor. Y puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí es en donde nosotros deberíamos de cotejar si nuestra forma de vivir se parece en parte al perfil de estos personajes, 7, aunque hay más, pero por lo menos estos 7, a ver si coincidimos con ellos en cuanto a si somos temerosos de Dios, para podernos adjudicar este galardón que está aquí en medio. Ahora, si llegamos a cotejar, si nos llegamos a ver en el espejo de estos 7 personajes y nos damos cuenta que no damos la talla, entonces tenemos que ir acá. Tenemos que ir acá y ver estas 4 cosas para que nosotros aprendamos el temor de Jehová y lleguemos a ser como estos 7 personajes. Y como consecuencia, apropiarnos de estas bendiciones, que yo solo puse 11 ahí, pero hay un montón más, ¿verdad? Es solamente para ir avanzando. Ok, en eso ya habíamos quedado. Entonces, habíamos platicado en el primer mensaje, al hacer una breve recapitulación del mismo, habíamos conversado, entonces nos habíamos quedado en el libro de los que temen a Dios. Recuérdese, algo hermoso que tenemos que reconsiderar es el versículo de donde sacamos esta preciosa verdad, Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, se contactaron, se conocían, se sentían el mismo fluir, sentían el espíritu del otro, ¿verdad? Se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención a esa plática, escuchó lo que estaban diciendo y entonces ordenó que se escribiera y se autorizara un libro delante de él, y ese libro era un memorial para los que temen al Señor. Por eso le llamamos el libro de los que temen al Señor. Y no solo eso, la segunda faceta era y para los que estiman su nombre. O sea, es el libro de los que temen al Señor. La segunda faceta que deberíamos de explicar es de los que estiman su nombre. Pero por el momento nos vamos a circunscribir a los que temen al Señor, porque en este perfil que vimos aquí en la pizarra, tenemos que ver a Abraham, José, a los delegados, y nos habíamos quedado en Abdías. Abdías está en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 3. En un momentito lo vamos a leer, pero déjenme conversar.
Resulta que, ¿quién es Abdías? Bueno, Abdías también es el nombre de uno de los libros de la Biblia, como usted bien sabe, pero no se refiere a este Abdías acá. Sin lugar a dudas, el Abdías cuyo nombre tiene uno de los libros, también ha de haber sido un hombre temeroso de Dios, sin lugar a dudas, y muchos más. Pero, ¿quiénes son catalogados por la misma Biblia como hombres temerosos de Dios? Es decir, que diga, fulano teme a Jehová, por lo menos estos 7. Y este Abdías, déjeme contarle la historia a grandes rasgos. Para empezar, quiero contarle lo siguiente. Abdías quiere decir siervo de Jehová. Tremendo, ¿eh? Siervo de Jehová. Ese es impresionante, porque el perfil de los que temen a Jehová no solamente deben de ser siervos. Yo veo que en algunos hermanos, a través de la vida cristiana, se dicen de diferentes maneras, se saludan, algunos se conocen el nombre y entonces ya se menciona, ¿qué tal vos, Pedro? ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal por allá? Otra forma es hermano, un poco más contemporáneo, brother, hasta bro, pero también hay algunos que dicen, ¿qué tal siervo? Le dicen a otro, ¿verdad? ¿Qué tal siervo? Pero no es suficiente con que sea siervo el otro, porque al final de cuentas todos podemos servir, aunque sea de estorbo, ¿eh? Pero el asunto principal es que Abdías quería decir siervo de Dios, siervo de Jehová. Entonces, una de las cosas que yo quiero puntualizar es del perfil de los que temen al Señor, es que nosotros debemos de servir al Señor. Pero para servir al Señor tienen que cumplirse algunos requisitos previos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El orden de los factores sí altera el producto. Sí lo altera en matemática, lo altera en la división y lo altera también en la resta, el orden de los factores. En la suma y en la multiplicación no lo altera, pero es una gran verdad. Y en la Biblia también altera el producto, el orden de los factores. Entonces ahí en ese versículo que le acabo de mencionar es, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ojo con esto. Tenemos que ser siervos de Dios. Tenemos que servirle. Pero antes de servirle, tenemos que ser adoradores. Ahora, aquí quiero otra vez detenerme brevemente, porque todo lo que estoy mencionando, lo estoy mencionando brevemente. Esto lo hemos conversado por años, por lo menos con la iglesia que el Señor me ha permitido el honroso privilegio de ministrar. Pero es importante que le recuerde esto. Adorar no necesariamente significa cantar. Lo involucra, pero no es todo el concepto de cómo adora a ese hermano para decir que cómo canta, ¿verdad? No, tiene que haber otras cosas. Y se lo voy a poner con mucha claridad cuando nosotros hablamos de Abraham. Abraham va a subir al monte en donde va a sacrificar a su hijo, y ya lo vimos aquí en Génesis capítulo, vamos a ver, 22, verso 12. Abraham va a subir al monte y entonces le dice a los siervos, ustedes quédense aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Pero si usted nota, no llevaban instrumentos musicales. Porque es que la gente piensa que el momento de la adoración es el momento musical cuando están tocando suavecito, ¿verdad? Y que si es cántico nuevo, a algunos les ha dado en el cántico nuevo por empezar a sonar la batería y los platillos esos de bronce y va a dar y esa es la adoración. No, perdónenme, pero esa no necesariamente, puede ser que la sea. En otros casos puede ser solamente bulla, pero no es la adoración completa. Y que estén con la guitarra, o algunos hermanitos que utilizan pandereta y le van a dar, y esa es la adoración, y algunos se ponen a aplaudir. No, hombre, claro,
puede ser que sea parte de, pero no es la adoración. La adoración es nuestra forma de vida, porque mucha gente puede cantar y tocar un instrumento y conmover el corazón y el alma de alguna persona, pero habría que preguntarse si verdaderamente su conducta adora a Dios. No me quiero meter mucho en eso porque sería desviarme, tal vez no desviarme del tema, pero sí detenerme mucho en lo de la alabanza, y ya se habló bastante ayer de la alabanza. Entonces, antes de servir, tenemos que ser adoradores en nuestra conducta y también con nuestra boca, ¿verdad? Porque eso definitivamente el Señor busca fruto de labios que confiesen su nombre. Y Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Repito, ya me detuve demasiado otra vez en el tema, ¿verdad? Pero Abdías quiere decir siervo de Jehová. Otra cosa, siervo de Jehová es siervo de Jehová. Siervo de Jehová no es tener necesariamente un privilegio en una iglesia y que le reconozcan por ese privilegio. Si es un anciano, si es un diácono, y entonces, o un pastor, o lo que sea, el ministerio al que el Señor lo ha llamado, y él cree que entonces eso es ser siervo del Señor. No, ser siervo del Señor es servir, y servirle a Dios. Pero para servirle a Dios muchas veces nos toca servirle al hermano, así como lo hemos explicado incluso en los foros de esta semana que acaba de pasar. Explicábamos acerca de los ángeles y que decíamos que los ángeles son siervos de Dios, pero fueron dejados a favor de nosotros, para administración de nosotros los que habremos de heredar la salvación. Eso quiere decir que de alguna manera nos sirven a nosotros, pero no son siervos de nosotros. Son siervos de Jehová, los ángeles. Entonces nosotros los ministros, todos, no solo los que predicamos, no solo los que predicamos, todos los que tienen un privilegio dentro de la iglesia, que barre en la iglesia, que limpia las sillas en la iglesia, que trabaja en sonido, en video, en audio, en el área de niños, en sala cuna, en todo, entiéndase, todo. Todos ellos son siervos de Jehová, pero pueden estar prácticamente sirviéndole al hombre o sirviéndole a Dios. Entonces es muy importante que nosotros analicemos eso. Abdías. Le voy a leer el versículo y después le cuento. Vamos a ver, lo vamos a poner aquí a ver si lo encontramos rápidamente, que tiene que estar en primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 3. Aquí lo tengo, miremoslo en la pantalla, que es ahí donde nos habíamos quedado. Primer libro de Reyes 18, 3. Y Acab, recuerden que Acab era el esposo de doña Jezabel, ¿verdad? Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa. Y mire cómo dice, y Abdías temía en gran manera al Señor. ¡Wow! Fíjese que no solo dice que este hombre, no dice únicamente que era temeroso de Dios, sino que dice, y Abdías, este siervo de Jehová, que era mayordomo en la casa, temía en gran manera al Señor. Impresionante. Mire, este es el que podía reclamar, si me permite utilizar esa palabra, no me gusta muchito, pero porque nosotros le entendemos reclamar como ser hasta abusivos y hacerle así la mano al que uno le está reclamando, pero no necesariamente. Digamos, usted se gana un premio y lo reclama, no llegó a pelear, ¿verdad? Sino que solo presenta el documento en el cual dice que se lo ganó y ahí lo está reclamando. En ese sentido, Abdías podía reclamar cualquiera de estos premios de los salmos y de Malaquías, ¿verdad? Porque se recuerda que Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Bueno, entonces Abdías temía en gran manera al Señor. Temía en gran manera al Señor. Ahora, si quiere lo leemos, pero solo déjeme contarle la historia y después lo leemos rapidito. Acab era el esposo de Jezabel. Estaban en una gran sequía,
porque Elías, Dios lo había mandado a profetizar y había dicho, así dice Jehová, que no habrá lluvia ni rocío en los próximos años, si no es por la palabra de Dios, que vino una sequía espantosa sobre Israel, pero se estaban muriendo la gente. Mire, mejor se lo voy a leer, porque lo que dice Acab le dice a Abdías, mire la crisis en la que estaban ellos. Vamos a ver, primer libro de Reyes, en el capítulo 18, vamos a leer desde el verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab, fíjese que concomitante con lo que estaba sucediendo, que Elías andaba buscando a Acab, Acab también andaba buscando a Elías, llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Y aquí dice por qué, en el siguiente versículo, leámoslo. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ahorita vamos a conversar un poco de eso, pero espéreme un rato, solo terminemos de leer. Dijo Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Porque en otras versiones dice, no sea que tengamos que matar a estos animales porque están muriéndose de hambre. Y se dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab se fue por un camino y Abdías se fue separadamente por otro. Y yendo a Abdías por el camino se encontró con Elías. Ok, ahí dejémoslo. Entonces, platiquemos un poquitito de esta situación. Porque el punto central es temeroso de Dios. Número uno que dijimos es que es siervo de Jehová, no es siervo de los hombres. No importa qué privilegio le dieron en la iglesia, lo hace como para Dios. No se pone a quejar. Ay, yo creí que me iban a poner, aunque sea a predicar, hombre. A barrer me pusieron. Sí, pero ¿para quién lo estás haciendo? Si barrer no lo estás haciendo para Dios, predicar tampoco lo vas a hacer para Dios. Ni en sueños. No, ni lo sueñes. Si cuando te piden en la iglesia que hagas una obra, una tarea, en donde ni siquiera has visto o a ti te parece pequeña tarea, cuando te vayas a predicar, perdóname, no lo vas a estar haciendo para Dios. Voy a poner ejemplos. En las iglesias a veces los ministros, los pastores o sus ayudas dicen, hermanos, vamos a tener una cafetería. El grupo tal le toca. Y entonces en ese grupo está fulano, sutano y mengana, ¿verdad? Y entonces, simple y sencillamente, como es una tarea en donde tienen que ponerse delantal, en donde no los van a ver y la consideran que no es espiritual, entonces ese día se enferman, ese día no van, hasta se ofenden que les hayan dicho, en algunos países le dicen el talento, ¿verdad? La cafetería, el privilegio, hasta se ofenden. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo me van a poner a mí, excelso predicador, ahí a darle vueltas a las tortitas de las hamburguesas? Que no me molesten, hombre, si yo aquí vine a otra cosa, a edificar a la gente, a ser edificado. Sí, pero dentro de las cosas que puedes estar edificando a la gente y ser edificado, es con trabajos muy sencillos que te ponen a hacer en la iglesia que jamás las haces en tu casa. Quiero contarle algo. Tengo un pastor muy amado que dentro de los departamentos de la iglesia puso uno que le llamó el departamento de la humildad. Y en el departamento de la humildad, ay, Señor Jesús, ay, Dios mío. Nadie puede servir en ningún otro departamento si antes no pasa por el departamento de la humildad, en esa iglesia. Y tienen que ir a limpiar baños en el departamento de la humildad. Tienen que hacer esto que le digo a veces, la cafetería en el departamento de la humildad.
Porque si en ese departamento no trabajan para Dios con alegría de corazón, en ningún otro departamento van a trabajar con alegría. No, es que yo no siento que esa sea mi vocación, hermano. Yo siento como que mi vocación es, si me ponen en el área espiritual, porque usted sabe que el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 6, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas si somos apóstoles a usted. Entonces lo que tenemos que hacer es dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra y pongamos a otros ahí. Sí, eso puede ser que llegue su tiempo. Pues a mí me llegó ese tiempo, pero a mí también me tocó acarrear toneles con basura y todos oxidados, y me tocó también entrar a las letrinas, no a los baños, a las letrinas a limpiarlas. Y con gozo, a veces hasta cantando al Señor y con unos olores tremendos y con mascarillas. O sea que desde ese tiempo, hace 40 años ya, usábamos mascarillas para entrar ahí porque los olores eran fétidos definitivamente. Perdón si el tema es un poco que les compone el estómago, ¿verdad? Y lo hacíamos con gozo. Le estábamos sirviendo al Señor. Ahí aprendí yo que estaba sirviéndole al Señor. Y después me llamó al púlpito también para servirle al Señor, no a los hombres ni a mí mismo. Entonces Abdías es un siervo de Dios. Un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, no son los que se escudan solamente cuando los llaman a predicar. Oh, sí, me toca predicar, es que privilegio más honroso. Pero cuando te tocan también para que le des vuelta a las tortitas de hamburguesas, ahí te están probando tu humildad, ahí te están edificando en la práctica, Mire, incluso en los jovencitos que se van a graduar en la universidad, bueno, antes, no sé si todavía, pero antes había una cosa que se llamaba EPS para algunas carreras, que era ejercicio profesional supervisado. Y ellos, por ejemplo, si eran médicos, tenían que irse a la pura montaña, y algunas veces. Yo me encontraba con jovencitos mientras trabajaba en lo secular hace mucho tiempo, me los encontraba por allá por Tamaú, Tucurute, Alemán, viviendo en unos lugares, y ahí aprendían, ahí tenían que tener contacto con la gente. Alguno podrá decir, no, pero es que yo estoy estudiando para doctor. Voy a poner mi clínica en las principales zonas de la capital. Cuando regrese me voy a graduar a, qué sé yo, a la Universidad de Harvard, mi posgrado. Sí, pero tenía que sacar eso. Entonces, siervo de Dios, Abdías, ya me detuve demasiado, pero por algo será. Entonces ahora resulta que este hombre, imagínese usted, la mentada Jezabel era una malvada, y estaba matando a los profetas de Dios. Los estaba matando. Entonces viene Abdías, que tenía acceso a muchas cosas dentro de la casa, y dijo, no es justo que estén matando a los profetas de Dios, yo soy un siervo de Dios. Entonces él, imagínense, conocía por lo menos a 100 profetas, así es lo que acabamos de leer. Y entonces agarró, se contactó con 100 profetas, 100 hijos de los profetas, y les dijo, muchachos, si ustedes no, si los agarra, esta Jezabel los va a matar. Y ustedes tienen un don, un talento, no se puede morir eso acá. Ustedes han estado aprendiendo, ustedes saben de Elías, ustedes son gente profética. No, los voy a esconder. Vamos, y se los llevó a unas cuevas. Ahora imagínense el riesgo en el que se puso ese hombre. Solo con el hecho de esconderlos. Que se hubiera filtrado la noticia, se lo echan. Pues esa mujer no anda, esa mujer era terrible. Pero él se arriesgó porque temía a Dios. Entonces dijo, tengo que proteger el ministerio profético, no pueden morir en Israel. Entonces los escondió en cuevas. Ahora dice que los sostuvo con pan y agua. Claro, no les mandaba por Uber comida ni nada, ni les mandaba pizza. Lo que podía agarrar, y solo para sustentarlos, para que no se fueran a morir, pan y agua, que eran básicos, pero eran para 100 personas. Por favor, imagínese usted que usted tiene que sostener a alguien con pan y agua.
Pero ese alguien son 100 personas. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto pan diario tiene que comprar? ¿Y cuánta agua tiene que llevar? Pues 100 personas. ¿Cómo así ese hombre? ¿En qué momento lo hacía? O lo delegaba a alguien, pero si lo delegaba corría el riesgo de que se lo delegara a un chismoso y que le querían quitar el trabajo a él para que ser el mayordomo y se lo hubieran despachado antes de tiempo. Yo no sé cómo lo hizo, lo único que sé es que él arriesgó todo. Él lo arriesgó por algo que él creía que era correcto, creía que era justo, y a todas luces sí lo era, y era conservar el patrimonio espiritual que Dios había dejado sobre Israel en la boca de los hijos de los profetas. Se había arriesgado todo por el ministerio profético genuino. Ese era Abdías, ese era el temeroso de él, ese era el que temía al Señor en gran manera. Ese era el que podía decir, escojamos un solo beneficio, ahí vamos a ver, Salmo 85:9. Vamos a leerlo acá. Salmo 85:9 rápidamente, en lo que se puede decir rápido, 85:9. Miren lo que dice Salmo 85:9. Dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le teman, a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Abdías le temía en gran manera. Y entonces el Señor lo salvaba. Lo salvaba el Señor de lo que Jezabel le podía hacer. Él iba y hacía todo lo que tenía que hacer. Teme a Jehová y Él te salvará de cualquier cosa. De cualquier cosa. Según su santa voluntad. Porque ahora resulta que en este periodo de prueba que andamos pasando todo el mundo, todos creen que a los que no les va a dar o no les da esa enfermedad, ese virus, a esos andan bien con Dios. No. El que le dio también puede ser que ande bien. El que salió avante andaba bien. Y el que se murió también puede ser que haya andado bien. Ese no es el punto, no podemos estigmatizar. Porque no solamente es enfermedad, también hay otro montón de enfermedades. Y el apóstol Pablo dijo que el hombre exterior se iba gastando día con día, pero el hombre interior se iba fortaleciendo también día con día. Entonces, la salvación puede ser un abanico de posibilidades. Salvación en la vida eterna, salvación de esta perversa generación, salvación de una enfermedad, salvación de un atentado, salvación de un montón de cosas. Que el Dios está, sus ojos están sobre los que le temen. Hermano, pídele a Dios ser inscrito en ese libro. Qué honroso, ¿verdad? Qué honroso privilegio. Estar inscrito, ya estás inscrito en el libro de la vida. Primero Dios. Si no estás inscrito en el libro de la vida, acepta a Cristo, ábrele tu corazón para que te inscriban ahí. No te estoy hablando de ninguna religión ni estoy haciendo proselitismo. Simple y sencillamente te estoy diciendo la verdad. Que te inscriban. Una vez que ya estás inscrito ahí, ya vienen los demás libros que van a ser galardones aquí en la tierra, pero también allá. Pero esto de temer a Jehová, generalmente esos galardones son dados aquí. Todos los que te he dicho. Pero sigamos entonces acá, porque ya me quedé demasiado tiempo en Abdías. Yo no sé si usted se recordaba de Abdías, que siervo de Jehová, recuérdese, siervo de Jehová, sirvamos al Señor. Hay grandes promesas. Ok, entonces miremos otro versículo, el otro personaje, los otros personajes. Aquí se nos va a empezar a poner un poco complicada la situación, pero al final vamos a salir bien librados. Ahí va a ver usted. Se nos va a empezar a poner complicada la situación porque nos vamos a dar cuenta de lo que le estaba diciendo hace un ratito, que no por temer a Jehová siempre vamos a salir, que no nos van a tocar ni con el pétalo de una rosa, no, o de una flor. No.
Miremos el siguiente versículo. Segundo libro de Reyes, si me acompaña por favor al capítulo 4. Mire cómo dice: y una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Aleluya, ok, conversemos. Fíjese que yo he oído muchos mensajes preciosos, bien atinados de este versículo, de cómo el Señor utilizó a Eliseo, de cómo la mujer esta llenó todas las vasijas de aceite, ve y pide vasijas prestadas, no pocas, pide muchas, y cómo el Señor hizo todo lo que hizo, y lo hemos escuchado. Es una historia de las mías, es una de las historias favoritas, de ver una persona debilitada en un tremendo peligro y de repente la gloria de Jehová llega ahí. Pero entonces surgen por lo menos 2 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué razón el Señor auxilió a esta viuda y no auxilió a otras, sino que a esta? Porque había muchas viudas. Incluso la Biblia, cuando habla de la otra viuda en el tiempo de Elías, dice: muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías. ¿Verdad? Muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Naamán el sirio. Bueno, pero aquí esta mujer sí era de Israel, pero había muchas. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Por qué si era temeroso de Dios se murió endeudado? Porque el tipo era temeroso de Dios. Ella está, mire, si alguien puede dar testimonio de uno, es la mujer de uno. Un testimonio veraz. Si no hay intereses de por medio, desde luego, ¿verdad? Que no es que si le digo algo lo van a dañar a él y con él me dañan a mí, la economía familiar se viene al traste, yo voy a mentir y voy a decir que... No, estoy hablando de una persona que de veras ama la verdad. Y esta mujer está llegando y le dice: tú sabes. Es que no es que yo me lo inventé. Tú sabes que este hombre, que era mi esposo, temía a Jehová. Entonces, ¿por qué se murió endeudado? Si era temeroso de Dios. ¿Y no dice la Biblia que nada le falta a los que le temen, pues? Y ahora está en una crisis su familia. Pero interesante, la ayuda de Dios y la promesa de Dios nunca falta. Se nos podrá olvidar a nosotros, se nos podrán olvidar muchas cosas, pero a Dios no se le olvida absolutamente nada. Y Dios lo tenía inscrito a en un libro, aunque en ese tiempo todavía no se había abierto ese libro, porque se abrió hasta en Malaquías 3:16, ¿verdad? Pero estoy hablando simbólicamente, había un libro, y entonces de los que temen a Jehová, y ahí estaba este hijo de los profetas: ese me teme. Entonces ahora resulta que cuando la mujer está en un grave problema, ella llega con el profeta y le dice: tú sabes que él temía a Jehová. Entonces yo lo que quería resaltar acá era lo siguiente: que aunque alguien tema a Jehová, no por eso le va a ir en su vida como color de rosa. Pero tarde o temprano la ayuda de Dios va a llegar sobre su vida. En este caso, él no vio la ayuda económica. Murió, pero Dios sostuvo su palabra. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. A se iban a llevar a su simiente, la iban a llevar a la cautividad. Pero entonces brotó, saltó una gran verdad. La gran verdad era: el hombre temía a Jehová. Ay, Señor Jesús.
temía a Jehová. ¿Y qué pasó? Le multiplicaron el aceite. Fíjense qué interesante. Mire pues, le multiplicaron el aceite. Con el aceite pagó la deuda. Ha de haber sido cuantiosa. Para quererse llevar a los 2 hijos, ha de haber sido cuantiosa. Con el aceite pagó la deuda. Pero miren lo que sigue. Después el profeta le dijo, y con lo que quede, vive. O sea que fue tanta la bendición de la esposa de aquel que temía a Dios, que después del milagro vivió de eso durante todo el resto de su vida. ¿Se da cuenta la salvación de Dios cómo es para los que le temen? Ok, entonces ahora, porque el tiempo me avanza, hermano. Entonces así rapidito, porque me he quedado bastante tiempo en esta pizarra hablándole de esto. Aquí me hace falta platicarle un poquitito de los últimos 2. Aquí hay un montón de beneficios en medio que están escritos aquí con un verde fosforescente. Pero entonces yo quisiera que conversáramos antes de que se me vaya el tiempo. ¿Cómo hacemos para llegar nosotros a ser temerosos de Dios a la manera de Abdías, de Abraham, de José? ¿Cómo de estos personajes, de los delegados en el 18 o 21 del libro de Éxodo, cómo hacemos para llegar a tener ese testimonio de parte de Dios que nosotros tememos a Jehová? Entonces analicemos estos 4 versículos antes que se nos termine el tiempo. Oh Jesucristo bendito, ayúdanos por favor. Aquí, hermano, miremoslo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Leámoslo. Deuteronomio 4, 10. Recuerda el día. Esto se repite varias veces en la Biblia, oye, pero yo escogí solo un versículo para de ahí expandir algunos comentarios. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, óigame, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Uy, platiquemos, por favor. El Señor pidió, ordenó, instruyó que reunieran al pueblo. ¿Para qué? Para hacerles oír sus palabras, para que llegara una predicación. ¿Cuál era el propósito? De que la gente aprendiera a temer a Jehová. Entonces, mire usted, a principio de año, hace un poco más de 90 días, ya vamos a llegar a los 100 días, nuestra llegada era presencial a la iglesia. ¿Para qué era la llegada presencial a la iglesia? Ay, hermano, es que teníamos que ir, es que por aquí, que por allá, que todo lo que usted quiera. Es que qué alegre, hermano, hermano, no me quedaba haciendo nada en la casa. Es más, algunos utilizaban el día en donde nos reuníamos de culto. Gracias a Dios allá en donde a mí me ha tocado ministrar, pues los hermanos siempre llegaban y yo sé que se siguen conectando con un hambre de Dios para oír su palabra porque quieren oír y quieren aprender el temor de Jehová. Pero siempre hay uno que otro que va por otro lado. Yo le aseguro que habían algunos que decían, no, yo en vez de ir a la iglesia me voy a ir a pasos y pedales. Y ahí se iban en vez de oír la palabra. No aprendieron a temer a Jehová. Mi pregunta es, ¿usted cree que ahora, que ni siquiera ha estado presencial, ellos se van a sentar y van a ver la televisión? No, si no lo hacían antes, tampoco lo van a hacer ahora. O tal vez sí, ¿verdad? Tal vez el Señor los confrontó, porque como bien dice el dicho popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero déjeme decirle algo, todavía no lo hemos perdido. Todavía no lo hemos perdido. A estas alturas, nosotros hemos estado haciendo el esfuerzo junto con todos los pastores de la misión y hemos predicado
aproximadamente 600 mensajes. 600 mensajes en lo que va la pandemia. Lo hemos hecho por Twitter, lo hemos hecho por Instagram, lo hemos hecho por Facebook, por Spotify, por la radio, por el canal de televisión, por vía satelital. Lo hemos hecho por todos los medios lo hemos hecho. ¿Por qué razón? Pero lo único es que solo tenemos, lo único que podemos hacer es sonar el shofar. El que quiera que se junte a la hora que estamos predicando y lo oiga, o si no, que mire su película. No hay problema, esto ya es responsabilidad de cada quien, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de seguir hablando y hablando y hablando, porque va a llegar un momento en que Dios, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, voy a traer hambre sobre la tierra, pero no hambre de comida, sino que hambre de oír mi palabra, y no la van a encontrar. Correrán de un lugar a otro y no la van a encontrar. En este tiempo usted sí la puede encontrar. Entonces, el hecho de que nos reunamos, una de las cosas que Dios deja para que nosotros aprendamos el temor de Jehová, es reunirnos para oír la palabra de Dios. Esto es bien importante. No reunirnos para ir a entretener a la gente, no reunirnos para ponerle un disc jockey a los patojos con luces y que griten y porque no, palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no contestan conforme a ese dicho, no les ha amanecido. Recuérdese que Hebreos dice claramente que es por la palabra de Dios que se sostiene el universo. Entonces es la palabra de Dios la que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que la gente aprenda a temer a Jehová. Si la gente aprende a temer a Jehová, entonces va a tener acá, va a tener el perfil de Abraham, José, los delegados Abdías y este hijo de los profetas, a los que el Señor bendijo abundantemente a su simiente y dejó que la viuda, que en un momento había estado muy, muy frustrada, deprimida y todo, se convirtió en una señora de la nobleza por la cantidad de dinero con la cual iba a poder vivir el resto de sus días sin trabajar. Iba a vivir de sus rentas, pues. Tal vez iba a tener que trabajar, pero iba a tener un patrimonio. Estas son algunas y que las tenemos que leer algunas, ¿verdad? Ya le leí una que era el 85.9, me parece. Ya le leí el 35.7, ya le leí el 34.9. 34.7, perdón, y ya le leí Malaquías 4.2, por lo menos de los beneficios que vienen. Pero entonces tenemos que aprender. Uno de los aprendizajes es congregarse, no dejando de congregarse, episinagoga, como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermano Sergio, disculpe, pero ¿cómo hacemos ahora para congregarnos? Pues tenemos estos medios. Usted tiene televisión en su casa. Claro que, no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Ni siquiera, y si nos viéramos, ni siquiera nos podríamos dar un abrazo. Y así como quieren poner tantas limitaciones, hermano, yo creo que en algunos lugares más funeraria va a parecer que otra cosa, con tantas cosas que están diciendo que no se puede, que todo no se puede, ¿verdad? Como que estuvieran tirándole un hachazo a eso para que la gente deje de temer a Jehová. Este no es un mensaje de protesta, pero nosotros, mire, nadie nos puede robar a nosotros en la intimidad con el Señor. Nuestra intimidad con el Señor no depende ni siquiera de un lugar, sino que depende de la presencia manifiesta del Señor en todo lugar. Así que en el momento en donde estamos, Juan no tenía ni siquiera internet y estaba prisionero en la isla de Patmos y tuvo una comunión con Dios que nunca había tenido, jamás la había tenido. Entonces nuestra comunión con Dios es bien importante. Mire, yo tengo que explicar muchas cosas más de este libro y después vamos a explicar otros, si el Señor así lo permite. Si el Señor lo permite, este mismo día vamos a explicar los demás, pero por el momento me quiero quedar hasta acá. No dejes de congregarte. Pídele al Señor que se nos abran las puertas para que podamos congregarnos con toda libertad y no bajo los patrones y estándares
que la Organización Mundial de la Salud le quiere imponer a todo el mundo y que algunos están protestando, sino que pidámosle al Señor. El Señor puede hacer un milagro. O sigamos, mientras esto sucede, nosotros sigamos conversando, platicando, cumpliendo los principios bíblicos entre nosotros. Y no nos desconectemos de ninguna manera. Cada quien que haga su esfuerzo. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de trasladarle la palabra constantemente, día a día. Que Dios nos dé la revelación, la fuerza, el vigor para hacerlo. Y usted haga lo que a usted le corresponde. Que en este caso sería sentarse y oír y aprender. Y estar preparado para las instrucciones. Porque quizá en algún momento usted mismo que ha ido avanzando puede ser llamado a que se convierta en un predicador por esta vía. Pero recuérdese, no lo haga por sus propias pistolas, porque dice la Biblia, ¿cómo predicarán si no son enviados? Algunos obvian eso y entonces no están funcionando como debe de funcionar. Ok, dejémoslo hasta acá y pidámosle a Dios que nos auxilie. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, mire, aquí no se trata de manosearle el alma a nadie. Aquí se trata de que si Dios lo ha convencido de pecado, justicia y juicio, este es el momento. Esto no es de ponerle una trampa y hacerle un protocolo, no. Esto es una necesidad que proviene de Dios, Yo en esta pandemia he visto conversiones que es impresionante, de gente que el Espíritu les habló. Y que solo llegaron a uno para decirle, mire, ore por mí, ¿eh? Pero ya uno ni siquiera tuvo que decirle quiere aceptar a Cristo. Ellos, mire, lo pararon a uno, por favor, ore por mí, quiero aceptar a Cristo. Porque el Espíritu sigue trabajando. Es hermoso. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos, Señor, que quieren abrir su corazón, por favor. No permita, Señor, que ninguno se pierda. Nosotros nos adherimos a tu deseo, que no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, hazlo tú, papito lindo. Convence a los que son salvos, a los que habrán de ser salvos, a los que vas a añadir a la iglesia, Señor, de pecado, justicia y juicio. Aquellos que andan lejos de la casa, Señor, como el hijo pródigo, atráelos de regreso, Señor. Si hemos estado fallando en algunas cosas, danos la oportunidad, ten misericordia de nosotros para componer nuestros pasos, Señor. Y aquella iglesia, Señor, que está firme, fortalecida, síguelos fortaleciendo, mostrándoles tus grandes milagros, prodigios y maravillas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Y en un ratito, pues viene otra prédica y en otro rato, otra vez, si me permite entrar de nuevo a su casa, lo hago con la palabra del Señor. Dios lo bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.